Muy buenas noches y una vez más sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Rincón de Lucifer. Esta noche continuaremos con El envío, escrito por Sebastian Fitzek. Capítulo 48. Detrás de los bastidores. Clínica Park. Magnífico. Lo ha hecho estupendamente, Conrad. El doctor Martin Roth indicó la pantalla apoyada en la mesa rodante delante de ellos, cuyo volumen acababa de bajar. En la pantalla se veía la habitación tras los bastidores, donde dos enfermeras se ocupaban de Emma. Había recuperado el conocimiento tras un breve desmayo y estaba tendida en el sofá con las piernas encogidas. Si Conrad no lo hubiese sabido, habría creído que estaba contemplando su propio buffet junto al lago Wannsee. Resultaba increíble la perfección con que los carpinteros y montadores de las paredes de aglomerado habían reproducido el bufete. Por no hablar de los técnicos. Conrad había dudado hasta el último minuto, pero al final los demás habían tenido razón. Resultaba imposible diferenciar la imagen del televisor de alta definición de la realidad. Durante el experimento, él mismo se había descubierto varias veces contemplando por la ventana, hasta que volvía a recordar que la vista, desde su despacho, solo era una película que, mediante un nuevo método de reproducción, modificaba el ángulo de visión según la posición del espectador. No podemos estar seguros, desde luego, pero probablemente hoy hayamos logrado un gran avance en el tratamiento de Emma Stein. El doctor Roth parecía querer animar a Conrad con sus palabras y una amplia sonrisa. Exhausto, el abogado aceptó el elogio del psiquiatra. Había escuchado a Emma durante casi 4 horas, al mismo tiempo que procuraba atenerse a las indicaciones del médico. Puede que no se notara. Demostrar debilidad no era algo que él se permitiera en público. Pero Conrad tenía la cabeza a punto de estallar tras esa maratoniana sesión, y lo último que quería era mantener una conversación analítica con Roth, de aspecto inusualmente joven, pero cuya fama era legendaria en el ámbito profesional. Hacía 10 años, el doctor Martin Roth supuestamente ya había logrado tratar a un paciente esquizofrénico con la ayuda de alucinaciones, y con ello estableció la piedra angular de su éxito. En bien de los pacientes, a veces también recurría a terapias inusuales, como ese día. Para alcanzar el ansiado éxito en el caso de Emma Stein, el doctor había hecho construir una réplica exacta del buffet de Conrad en el pequeño gimnasio de la clínica, donde los fisioterapeutas supervisaban los ejercicios de rehabilitación. Ese esfuerzo fue necesario porque no habían recibido autorización judicial para llevar a cabo un interrogatorio fuera de la clínica, y porque, por otra parte, Emma se negaba a mantener cualquier contacto con la institución. Ahora lo que necesito es una cerveza, declaró Conrad, y tomó asiento en una silla plegable. Allí, detrás de las falsas paredes y contemplando desde el lado de Emma, se encontraba una perfecta réplica de su despacho de Sellendorf. El lugar presentaba el aspecto de una obra en construcción. Sólidos puntales sostenían los tabiques de madera aglomerada, los cables de los micrófonos ocultos y las minúsculas cámaras, casi todos situados en el estante, atravesaban el suelo de linóleo del gimnasio como los hilos de una telaraña. Todo guardaba un gran parecido con un plató cinematográfico. En una mesa de camping habían dispuesto zumos, galletas y sándwiches envueltos, el catering del show, Conrad y Emma, donde el doctor Roth se había instalado con toda comodidad para observar a su paciente. Una cerveza fría y un cigarro, precisó Conrad. Se ha ganado ambos, aseguró Roth, y cogió un walkie-talkie. Aquí en la Clínica Park hay una estricta prohibición de consumir alcohol y tabaco, pero me parece que como director, hoy puedo hacer una excepción. Presionó una tecla. Hizo el pedido.
Tal vez a la patizamba asistenta del director con la cual Conrad había hablado por teléfono durante los últimos días para arreglar los detalles finales. La señora era la personificación del aburrimiento y la lentitud. Si se ocupaba de la cerveza y el cigarro con la misma rapidez con que se había ocupado del transporte de los muebles de su bufete a la clínica, no daría la primera calada ni bebería el primer trago hasta la semana siguiente. Bien, los tendré en 5 minutos. No lo creo. Una vez que tomó unas breves notas en un blog, Roth también cogió una silla plegable y tomó asiento frente a Conrad, de espaldas al monitor. Creí que todo fracasaría cuando Emma derramó la taza de café y quiso quitar la mancha, dijo sonriendo. Ya, contestó Conrad. Por los pelos no buscó el lavabo inexistente. Había resultado imposible recrear ese elemento del despacho debido a motivos técnicos sanitarios. Imitar un lavabo, eso sí, pero instalar un váter con agua corriente. Las características del recinto no permitían semejante instalación. Si Emma hubiera tirado de la falsa puerta que conducía a un baño inexistente, habría descubierto el engaño. De hecho, lo habían incluido en los planes para que Emma comprendiera la realidad de su situación, pero no con tanta rapidez, sino como punto culminante dramático en lo posible al final de la sesión. ¿Cómo se encuentra ahora?, preguntó Roth, acentuando la palabra ahora, pues al principio Conrad había mostrado una gran resistencia ante los excéntricos métodos de tratamiento del psiquiatra. Todavía me encuentro incómodo por haber tenido que mentirle a Emma y engañarla con un mundo irreal, pero he de reconocer que su original idea alcanzó el efecto deseado. Rod asintió. Que Emma rechazara toda visita en el ala que ocupaba había situado a quienes pretendían ayudarla ante un problema prácticamente irresoluble. Se negaba a declarar y no había nada sobre lo cual montar una buena defensa. En cambio, la fiscalía disponía de un video en el que se veía cómo Emma le rajaba la garganta a su marido en el sótano de su casa, tras haberle lanzado acusaciones confusas y en parte balbuceadas. Y Rod tampoco había logrado avanzar con sus tratamientos, hasta que se le ocurrió una idea que le permitiría matar 2 pájaros de un tiro. Impulsar a Emma a que declarara y, a su vez, mantuviera una conversación terapéutica. Según su evaluación, Emma era una persona muy reservada, y con quien más se sinceraba era con su paternal amigo. Pero con eso no bastaba. Para una declaración ajustada a la verdad se requería también un ambiente familiar. Si el paciente no puede ir a la montaña, es necesario mover la montaña hasta el paciente, había declarado Conrad hacía 10 días, en un frío y lluvioso viernes, cuando solo hacía 2 semanas que Emma estaba a su cargo. Conrad aún recordaba muy bien que cuando el doctor Roth concretó su plan, le sugirió que él también comprobara su propio estado mental. Partimos de la base de que la señora Stein confiara en usted. Al mismo tiempo, le resultará muy difícil soltarle una mentira a su amigo más íntimo, y aún menos en un ambiente en el que ella siempre se sintió protegida. Hoy hay muchas cosas que no podemos explicarnos. Si la señora Stein realmente fue atacada en una habitación de hotel o si se hirió a sí misma en algún otro lugar. O exactamente cómo se produjeron las muertes. ¿Fueron intencionadas o por negligencia? Si usted, profesor Luft, lleva a cabo una conversación de abogado que nosotros podamos observar, nos proporcionará una oportunidad invalorable de analizar la declaración de Emma Stein bajo un punto de vista psiquiátrico. Conrad se había reído y había buscado una de esas cámaras ocultas mediante las que él y Emma habían sido observados durante las últimas horas. ¿Quiere reconstruir todo mi despacho? Usted está de broma. En absoluto, y si usted me investiga, comprobará que de vez en cuando recorro caminos poco convencionales para... Alto, un momento. Lo había interrumpido Conrad, apoyando ambos codos en su escritorio y contemplando a Roth. ¿En serio me propone que engañe a mi defendida? ¿Que infringe el secreto profesional? Roth había negado con la cabeza. Somos un grupo de personas que comparten el mismo destino.
Su defendida es mi paciente y eso significa que su secreto profesional se combina con el mío propio. Emma Stein está acusada de matar a Anton Pallant y a su marido Philip. Al mismo tiempo, parece sufrir una paranoia aguda, incluso tal vez pseudológica. Y con mi ayuda, podremos matar dos pájaros de un tiro. Averiguaremos lo que realmente sucedió y a lo mejor no solo encontraremos un enfoque para la defensa, sino también para una terapia. Pero ambas cosas solo funcionarán con su ayuda. Es una condición sin la cual me resultaría imposible. Es un término jurídico, ¿verdad? Una condición sine qua non, había confirmado Conrad. Su entrevista profesional con su defendida sería al mismo tiempo un análisis psicoterapéutico y servirá tanto para averiguar la verdad como para una curación. Y nada de ello llegará a oídos de terceros ni podrá dañar a Emma. Solo ustedes dos tendrán acceso a todas las tomas. No habrá camarógrafos, solo objetivos fijos. Ese fue el argumento que acabó por convencer a Conrad. Si bien exigió un fin de semana para reflexionar, pero en realidad tuvo claro que accedería cuando, poco antes de despedirse, le preguntó a Roth: ¿pretende trasladar todo mi bufete? Solo los muebles, contestó el psiquiatra en tono sereno, como si se tratara de un trámite cotidiano. Reconstruiremos el resto del bufete. Así que Emma, con la promesa de volver a ver a su amigo, quien tal vez lograría evitar que la condenaran a prisión, fue sedada en su habitación, y cuando despertó, creyó encontrarse en el bufete tras haber sido transportada allí. Pero, ¿todo este esfuerzo realmente ha merecido la pena?, se preguntó Conrad. Oyó unos golpes apagados y se sorprendió, puesto que la puerta que daba acceso al gimnasio más próxima a ellos era de cristal y no había nadie al otro lado. ¿Qué es eso?, preguntó Conrad cuando los sonidos se repitieron y parecían causados por patadas. Emma no estaba tendida en su cama de enferma ni en el sofá, sino en el centro de la habitación y pateaba el suelo con furia. Una enfermera un tanto torpe trataba de cogerla del brazo, pero Emma se zafó sin esfuerzo. ¡Sonido!, ordenó Conrad en el tono que solía utilizar en la sala de audiencias. Roth cogió el mando a distancia apoyado en la mesa y la voz de Emma se volvió audible. ¡Conrad!, gritaba, girando en círculo. Había comprendido que la filmaban y grababan, por supuesto, pero de momento ignoraba dónde se encontraban los micrófonos y las cámaras. ¿Puedes oírme, Conrad? Sí, contestó él, aunque esa mañana Roth le había explicado que la insonorización detrás de los bastidores funcionaba tan bien que allí podrían haber arrojado una pila de platos al suelo sin que nadie oyera nada en el falso bufete. «Conrad», repetía Emma, y gruesas lágrimas resbalaban por sus mejillas. Su voz chirriaba en los pequeños altavoces. «Vuelve, Conrad, por favor. Debo confesarte algo». Fin del capítulo 48. Capítulo 49. La vista de la habitación que le han asignado a Emma es bonita, no tan mundana como la que se ve desde mi bufete, pero al menos no está enlatada, pensó Conrad. Si Emma hubiera estado a su lado junto a la ventana, ambos habrían observado una pequeña familia de conejos atravesando la nevada superficie verde del parque y desapareciendo más allá del haz de luz proyectado por la farola exterior, y poco después, dejando huellas visibles en la capa blanca. También podrían haber visto su viejo Saab, con el que antaño de vez en cuando la acompañaba a la universidad, pero para hacerlo, Emma hubiese tenido que abandonar la cama, y de momento era de suponer que estaba demasiado débil. El cabrío aparcado en el pequeño parking estaba cubierto por una gruesa capa de nieve. Era un lugar reservado para los jefes de la clínica. Roth le había ofrecido su propia plaza. ¿Lo has registrado todo?, oyó que Emma preguntaba desde la cama. Era más ancha y confortable que la camilla en que había sido transportada hasta el falso bufete hacía unas horas. Sí, afirmó Conrad. A petición de ella, Conrad había registrado toda la habitación en busca de cámaras y micrófonos ocultos, pese a que Roth le había asegurado que allí arriba, en aquella ala, nadie ni nada estaba bajo observación. Él no osaría interferir en la intimidad de sus pacientes. Lo lamento, dijo Conrad, abrumado, y era verdad. Más adelante en los registros, seguro que desagravarían al doctor Roth donde constara que había tratado a una mentirosa patológica mediante una mentira.
Pero eso no cambiaba el hecho de que Conrad había engañado a su mejor amiga y protegida. No, soy yo quien lo lamenta, lo contradijo ella en tono apagado. Parecía ensimismada. La piel en torno a los ojos estaba arrugada y seca, como si hiciera mucho tiempo que no bebía agua. Quizás sea mejor que sigamos hablando mañana. Pareces exhausta, cariño. No, palmeó la manta a su lado. Acércate, por favor. Conrad se apartó de la ventana y en 2 pasos estaba a su lado. Deseaba acercarse a ella. Cuando no se veía obligado a guardar la distancia profesional, Emma ya no era su clienta, y volvía a ser su pequeña y encantadora protegida. Ella susurró, al tiempo que él apartaba la mesilla de noche para sentarse en el borde de la cama. Quería hablarte aquí, en mi celda. En tu habitación de la clínica, quieres decir. Ella sonrió, como si Conrad le hubiese gastado una broma. Rod no había tenido inconveniente en trasladar a Emma a su habitación en el acto. El falso bufete ya había cumplido con su cometido. Tras descubrir que el paisaje detrás de la ventana que aparecía en el televisor de alta definición era falso, ella había comprendido que una persona podía perder la capacidad de diferenciar entre la ficción y la realidad. Conrad era incapaz de juzgar la utilidad psiquiátrica de dicha comprensión, pero estaba de acuerdo con el médico, que Emma se encontraría mejor en su habitación que abajo, en el gimnasio. No quería decírtelo allá abajo, no ante las cámaras y micrófonos. Conrad asintió con la cabeza y le cogió la mano. Estaba seca y era tan ligera como una hoja. No quiero que nadie nos oiga, añadió ella. Hablaba como si tuviera una patata en la boca. Sentía la lengua entumecida. Rod le había administrado otro sedante que al parecer empezaba a surtir efecto, antes de despedirse comentando que aguardaría en el pasillo. Descansa, dijo Conrad, y le apretó cariñosamente la mano. Ante todo, lo que voy a decirte es solo para tus oídos, repuso ella. Conrad notó una punzada en el corazón. Siempre le ocurría cuando percibía que una persona por la que sentía afecto se encontraba mal, y él no sabía cómo ayudarla. En el campo de batalla judicial siempre sabía desenvolverse, pero cuando se trataba de problemas privados, a menudo se bloqueaba, sobre todo con Emma. ¿Qué me quieres contar?, le preguntó. Empiezo a no estar segura de si estuve en ese hotel. Él le dedicó una leve sonrisa. Eso es bueno, Emma. Es bueno que lo digas. Y créeme, nadie te hace reproches. Ahora haremos todo lo posible por curarte. No hay cura en la psicoterapia, replicó ella. Pero sí ayuda. No quiero ayuda. ¿No? ¿Qué es lo que quieres, pues? Morir. Fin del capítulo 49.